Seguimos en el programa y lo hacemos ahora junto a Andrés Brito, junto al experto. Digo experto, es experto en muchas cosas, pero hay una que levanta mucha curiosidad, mucho interés, como es la Sábana Santa. Andrés, además un día o unas fechas preciosas para hablar de la Sábana Santa. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Bienvenido a casa, por cierto. Encantado de estar en casa. Además, me encanta tu saludo con los invitados porque de verdad es un sitio muy acogedor. Te deseo muchísimo éxito. Sé que lo vas a tener en esta nueva andadura de Mírame Televisión. Y bueno, me estoy encantado de que justamente en el Día del Amor Fraterno hayas querido contar conmigo para hablar del objeto arqueológico más estudiado de todos los tiempos, que además sé que a ti también te apasiona y te emociona. Yo además las tampita de la Sábana Santa en la cartera. Oye, una cosa, eres además delegado en Canarias del Centro Español de Sindonología. Efectivamente. ¿Qué es eso? Pues la sindonología es el esfuerzo que hace la ciencia para poder desentrañar los misterios que tiene este objeto, una sábana que se conserva desde 1578 en Turín y que según la tradición envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret mientras se encontraba todavía en el Santo Sepulcro de Jerusalén. La ciencia lo que pretende es extraer la información de ese objeto para determinar si esa tradición es verdad o es mentira, y eso es la sindonología, ese esfuerzo multidisciplinar que se hace desde la química, la física, la historia, los pólenes. Una cosa fantástica. Y cuando dices, Andrés, que la ciencia pretende, es porque no se le ha permitido a la ciencia hacer todos los análisis que quisiera a la Sábana Santa. Sí que se le ha permitido. De hecho, en el año 78 hubo un análisis muy importante que todavía seguimos bebiendo de los datos que se recopilaron en ese momento. Lo que pasa es que la ciencia está limitada también dentro de lo que es el propio método científico para poder desentrañar todos esos misterios. Hay aspectos que son un poco controvertidos o no del todo estudiados dentro de la Sábana Santa que requieren una investigación mucho más profunda. Y justamente para eso se desarrolló el año pasado en la ciudad de Valencia el primer congreso internacional que se desarrolló en España dedicado a la Sábana Santa, en el que una treintena de expertos del mundo entero, en donde estaban, pues yo qué sé, John Jackson de Estados Unidos, Ian Wilson de Australia, Marcia Boy de Italia, o sea, la gente que más ha estudiado la Sábana Santa, nos reunimos justamente, Manolo, para determinar cuál puede ser el futuro protocolo de investigación sobre la pieza. Oye, ¿es en 1578 cuando tenemos las primeras noticias sobre la Sábana Santa o es antes, Andrés? Se tiene desde mucho antes. Ya en 1317 Godofredo de Charny la expuso en la Colegiata de Lirey, e incluso si hacemos caso a lo que ha determinado el profesor Margustin, que ha encontrado relaciones documentales entre lo que era el mandilión de Edesa, un paño que retrataba el rostro de Jesús, ellos consideraban que de forma milagrosa, y que se conservaba desde tiempo inmemorial al norte de Palestina, y la Sábana Santa, según este experto, son el mismo objeto. Entonces se puede trazar perfectamente lo que es toda la trayectoria de la síndone desde el sepulcro hasta su ubicación actual en Turín. Oye, Andrés, ¿por qué tiene tanta importancia o tanto simbolismo la Sábana Santa para el cristianismo, para los cristianos? Pues mira, Manuel, esta es una pregunta interesantísima, porque de hecho la sábana es una reliquia. Todos conservamos en casa objetos que han pertenecido a personas queridas de nuestra familia, pero es que en esta gran familia que se llama Iglesia Católica también hay objetos que nos ponen en contacto con personas que han tenido una enorme importancia. ¿Y quién mejor que Jesús para poder ser aquel que lidere este espacio espiritual que se abre entre todos los católicos? Por lo tanto, si es verdad que la Sábana Santa es su mortaja fúnebre, nos va a poner en contacto con el Jesús histórico. Y por tanto, a mí me interesa saber pues la forma de sepultar que tenían los judíos en el siglo I, las huellas que aparecen de lo que fue la tortura. Date cuenta de que todo cadáver tiene algo que contar, y si somos capaces de investigar desde el punto de vista de la medicina médico-forense las huellas que se conservan en la Sábana Santa, que los médicos la tratan como si fuese pues el resto de un horrendo crimen, y somos capaces de determinar el sufrimiento que padeció la víctima que después se envolvió con esta mortaja, vamos a extraer muchísimos datos sobre la pasión de Jesús. En tu web dices que la Sábana Santa es el objeto arqueológico más estudiado de todos los tiempos. Sí, pero no lo digo, la reliquia. Lo dice Stephenson, que es uno de los investigadores. Él ha calculado en más de 120.000 horas de estudio dedicados a este objeto concreto. También dices que es la reliquia más venerada, pero también, ojo,
un desconcertante, si mal no recuerdo, enigma científico. La tienes estudiada. ¿Por qué desconcertante, Andrés? Pues es un enigma científico porque en la sábana santa se conservan dos tipos de huella. Las manchas de sangre, que coinciden con lo que según los evangelios sabemos que le hicieron a Jesús de Nazaret, y además nos proporciona una serie de datos que eran totalmente desconocidos antes de la Edad Media. Por ejemplo, tenemos presencia de sangre venosa, sangre arterial, sangre pre y postmortal, datos anatómicos forenses que se han descubierto muy recientemente. Pero aparte de eso, y lo estamos viendo en esta imagen de aquí, también se conserva la extraña marca, la huella, la figura, que no se sabe todavía muy bien cómo quedó grabada, del hombre que se envolvió con ella. El doctor John Jackson, uno de los expertos que ha estudiado este tema, propone una hipótesis y dice que para que se pueda haber generado esta imagen era necesario que el cuerpo envuelto con ella emitiese un destello de energía. Una especie de flash. Efectivamente. Oye, vamos a ver imágenes y sobre las mismas, si quieres, Andrés, vamos aportando información a nuestros espectadores. Me parece una idea estupenda. ¿Qué es esto que estamos viendo, Andrés? Bueno, pues esto concretamente es la propia sábana. Como podemos comprobar, aquí tenemos la espalda y el frente y se ve de una forma muy sutil lo que es el cuerpo del hombre que se envolvió con ella. ¿Lo de la derecha sería el frente o lo de la izquierda la espalda? Sí, ¿no? Lo que pasa es que nos tenemos que independizar, Manolo, de lo que son esas dos grandes líneas longitudinales que son fruto del incendio de 1532. Con lo cual hay que centrarse en lo que tenemos en medio. Y si te fijas, hemos perdido, por ejemplo, se ve la sombra, ¿no? Hemos perdido los antebrazos, sí. Vamos con otra imagen. Esta. Esto lo descubrió Secondo Pia en el año 1898, cuando se le tomó la primera fotografía de la historia a la sábana santa. Y lo que reveló al mundo es que la sábana es un negativo fotográfico, y es justamente en el cliché, en el negativo, en el que vemos la imagen real del hombre que se envolvió con ella, que como puedes comprobar es un hombre de particular belleza, cuyo rostro sereno contrasta enormemente con las torturas a las que aparentemente ha sido sometido, si atendemos a lo que son las huellas de sangre. ¿Por qué está en Turín la sábana santa, Andrés? Pues mira, esto se debe a una historia muy bonita. Resulta que San Carlos Borromeo, que era el obispo de Milán, en un determinado momento en que la peste estaba asolando su diócesis, prometió que si cesaba esa enfermedad, él iría caminando hasta Chambéry, en Francia, atravesando los Alpes italianos, para poder venerar la sábana santa. Los duques de Saboya, que eran los dueños legales en ese momento de la síndone, al enterarse de este voto, se echaron las manos a la cabeza y pensaron, bueno, el pobre viejito se nos muere, así que lo que vamos a hacer es trasladarla más cerca, porque él ha dicho que va a ir a venerarla allí donde se encuentre, y por eso la llevaron a Turín, en donde se conserva, como te digo, desde el siglo XVI. Oye, Andrés, ¿podría ser esa sábana que se encuentra en Turín y que nosotros llamamos sábana santa, la mortaja de cualquier otro contemporáneo de Jesucristo y que no fuera él? Pues a esto responden las matemáticas. Fíjate qué cosa tan curiosa. El profesor Bruno Barberis, que es catedrático de matemáticas de la Universidad de Turín, ha hecho una estadística maravillosa, porque sabemos que a Jesús le hicieron determinadas cosas exclusivamente a él, porque o bien se flagelaba o se crucificaba, y sin embargo le hacen las dos cosas por la estrategia de Pilato para salvarle la vida. No era en absoluto normal, de hecho no conocemos ningún otro personaje al cual se le haya coronado de espinas, que fruto pues de la burla que le hacen los soldados a este hombre que decía que era rey de un reino que no era de este mundo. Lo normal era que se le rompieran las piernas cuando ya estaban crucificados, pero él muere mucho antes y le atraviesan el costado con una lanza. O sea, todos esos datos aparecen también ahí en la todo eso sábana. está perfectamente reflejado en la síndone. Y la estadística del profesor Barberis dice que es más fácil que te salga 52 veces seguidas el mismo número y el mismo color en una ruleta a que este no sea Jesús de Nazaret. O lo que es lo mismo, una posibilidad frente a 200.000 millones. Hay por tanto una certeza más que razonable. ¿Sería esta, la sábana santa, la prueba física más evidente de la existencia de Jesucristo? Para mí sí lo es. Lo que pasa es que yo te hablo también como persona que lleva pues ya 30 y tantos años estudiando la sábana santa y que ha escrito una tesis doctoral sobre el tema, que eso fue mi pasaporte para poder participar como ponente en el Congreso. Pero si te parece, a mí me gustaría invitar a todos nuestros amigos televidentes a la próxima conferencia que voy a dar, en donde voy a poner todas estas imágenes explicándola con detenimiento. Será ¿Cuándo va a el ser? día 5 de abril a las 8 de la noche en el auditorio de Guía de Isora. Están todos invitados. Oye,
Andrés, ¿qué fue lo que te hizo estudiar la sábana santa, prestarle tanto interés a esa reliquia? Bueno, tú es que eres muy jovencito y seguramente no te acordarás de un programa que emitían en los años 70 el famoso doctor Jiménez del Oso, el psiquiatra, famoso psiquiatra que se dedicaba a los temas raros, lo que hoy en día hace, por ejemplo, Iker Jiménez. El programa se llamaba Más Allá. Y en el año 78, yo tenía 12 añitos, mis padres siempre han sido muy liberales y me han dejado ver la televisión y lo que me ha dado la gana, siempre con un diálogo posterior. Y recuerdo que hubo un programa, Manolo, en el cual el equipo de investigación que se había trasladado a Turín para estudiar la sábana durante 120 horas seguidas exponía por primera vez los datos, las conclusiones a las cuales había llegado. Y yo cuando vi por vez primera ese rostro maravilloso, me quedé tan profundamente impactado. Recuerdo que no dormí esa noche y en mi fuero interno yo pensaba: Señor, ¿será verdad que tú existes? Entonces, a partir de ahí fue donde se despertó la vocación del pequeño científico para poder seguir profundizando en la sábana. Oye, ¿se puede creer en la sábana santa sin creer en Dios? Es una pregunta muy interesante, porque también en el Evangelio de San Juan hay un rastro que a mí me llama la atención, y es que, si recuerdas un poco el relato evangélico, María Magdalena es la primera persona a la que se le aparece Jesús de Nazaret, y entonces le encarga que vaya a los apóstoles para decirles que le ha visto vivo. Por supuesto, los apóstoles no la creen, y dice el Evangelio que Pedro y Juan salen corriendo al sepulcro con idea de ver qué es lo que ha ocurrido con el cadáver, pensando inicialmente que lo han robado. Y textualmente dice el Evangelio de San Juan que cuando San Juan, que yo me lo imagino más jovencito, llega antes al sepulcro, se asoma, tengamos en cuenta que el sepulcro es como una cueva chiquitita en Jerusalén, ve y cree. Y yo me pregunto, ¿y por qué cree? Pues porque vio que la sábana estaba perfectamente tal y como ellas la habían dejado el viernes por la noche, pero sin el relieve característico que tendría de estar cubriendo un cuerpo muerto. De hecho, el término griego es keimená, que significa caída, allanada, alisada, lo cual coincide con la hipótesis del doctor Jackson. Se produce el destello radiante y la sábana cae porque el cuerpo deja de estar dentro de la tela. Y él piensa, si alguien hubiese robado el cadáver, no lo hubiese dejado así, lo hubiese dejado todo tirado. La sábana tirada, claro. Por lo tanto, a mí me llama la atención este dato, y es que San Juan cree en la resurrección observando la sábana santa. Oye, ¿y qué dice el Vaticano, qué dice la Iglesia, la parte oficial sobre la sábana santa? Mira, durante 550 años la sábana santa había pertenecido a la estirpe de los duques de Saboya, y el desterrado rey de Italia, Humberto II, en el momento en el que ya supo, pobrecito, de que le quedaba poco tiempo de vida, a principios de los años 80, cedió en su testamento la sábana santa a la Santa Sede. Por lo tanto, actualmente el dueño legal de la sábana santa es su santidad, el Papa Francisco. O sea, gracias a ese gesto tan generoso de Humberto de Saboya, hoy en día la sábana no es de ninguna familia aristocrática, sino que nos pertenece a todos los católicos. Pues bien, sea lo que sea, lo que se conserva en la sábana santa no es de fe. Por lo tanto, no me compromete a mí como creyente. Yo puedo estar totalmente en contra de la autenticidad de la sábana santa, y eso no me aparta de lo que es la ortodoxia. Es decir, si vemos a un papa, como así ha ocurrido, arrodillado delante de la sábana o celebrando la Eucaristía delante de la reliquia, eso no me obliga a mí a creer en ello, porque es una devoción privada que tiene el papa. Eso quiere decir que si mañana se demuestra, por lo que sea, que la sábana santa es falsa, con la misma humildad científica te prometo que vengo al programa y te lo cuento. Oye, hablando del Papa y de ciencia, estamos ante un hecho histórico, porque resulta que el nuevo Papa es científico, el primer Papa científico de la historia, concretamente este es químico. Manolo, no sabes lo contento que estoy de que hayas dado ese dato, porque mira que he estado siguiendo desde el momento de la elección la figura del nuevo Papa, y en pocos, por no decir ninguno, medio de comunicación he visto ese dato, y a mí me parece importantísimo. Es decir, que por primera vez un científico, un licenciado en química, haya llegado a lo que es la sucesión del trono de San Pedro, a mí me parece muy importante, entre otras cosas porque no olvidemos que un científico tiene la cabeza organizada de una determinada forma que le permite distinguir muy bien de lo que son los hechos, los datos, de las opiniones, lo cual me parece esencial, especialmente para una persona que va a tomar decisiones muy importantes que van a influir de una u otra forma en la vida de millones de personas. ¿Puede marcar su pontificado su carácter científico, Andrés? Estoy convencido de ello, pero yo creo que en este momento lo que nos
está llamando la atención, o por lo menos a mí, es justamente su humildad, su cercanía a la gente. El otro día me estaba diciendo mi padre, ojalá no se cumpla su profecía, yo creo que a este pobre hombre lo van a matar. Porque claro, le vemos que es tan cercano, que el papamóvil está abierto por los 4 costados, y ya sabiendo los antecedentes que hemos tenido de intentos de asesinar al Papa, porque no te olvides que el Papa es una figura incómoda. Estamos acostumbrados a ver que la gente que nos aparece como grande para la sociedad se alejen, lo vemos en los políticos, en los líderes religiosos, y sin embargo los gestos del nuevo Papa de cercanía, de atención, de estar atentos a la gente que acude y tiene fe y quiere acercarse, pues al final nos resultan curiosos, los consideramos importantes, ¿no, Andrés? Tienes razón, bueno, de hecho, con el invitado anterior, al cual también le quiero enviar un saludo, porque me ha conmovido su historia, estabas mencionando el Facebook, y justamente esta mañana estaba colocando yo en mi propio Facebook una fotografía de lo que es la habitación que en este momento tiene el Papa Francisco, y es una camita, una mesa de noche, un crucifijo, y él dice que ahí está divinamente bien, porque él a la habitación solamente va a dormir. La residencia de Santa Marta, no quiere instalarse en la residencia papal. Bueno, aquí estamos acostumbrados de que llega un presidente de gobierno de cualquier lugar del país, o un líder mundial, y lo primero que piensa es o en la Casa Blanca, en Moncloa, en Vista Bella. ¿No? Mira, lo maravilloso de esta fantástica estirpe que son los pontífices de la Iglesia Católica es que, sobre todo los que hemos tenido en el siglo XX, que han sido una maravilla, porque la mayor parte de ellos, por no decir todos, han sido o siervos de Dios, o beatos, o santos, es que van marcando para sus sucesores lo que tiene que ser un estilo. Es decir, desde Juan Pablo II es imposible pensar que el Papa permanezca encerrado en su Torre de Marfil, tiene que recorrer el mundo. Y yo creo que a partir de el Papa Francisco vamos a ver un Papa mucho más cercano, mucho más libre de lo que es el boato, de lo que son las riquezas, puesto que ya también es un clamor popular. Es decir, lo que se pide a la Iglesia en este momento es que dé un testimonio de encuentro, especialmente con la gente que más lo necesita. No olvidemos que en Canarias 40.000 personas cada día comen gracias al esfuerzo de esta comunidad religiosa que de forma solidaria también quieren llevar a cabo pues este gesto de acercarse tal y como Jesús hizo con los pobres hace 2000 años. Los gestos vendrán acompañados de estos gestos de humildad y de cercanía, vendrán acompañados de un cambio profundo en la Iglesia. Yo sí lo espero, entre otras cosas. También hay que tener en cuenta, Manolo, que las cosas en la Iglesia es muy sabia, es muy antigua, y yo no espero una revolución, sino una evolución. Es decir, de la misma forma que en los años 60 Juan XXIII también nos habló con un nuevo estilo, una nueva forma con el Concilio Vaticano, yo creo que el Papa Francisco tiene mucho que decir al mundo contemporáneo. Gracias, Andrés Brito. Muchísimas gracias. Gracias a ti por traerme a casa. Estás en casa. Continuamos en el programa.